Hola a todos y bienvenidos. Yo soy María Alejandra y tengo el gusto de ser la host de ustedes hoy en este webinar. Nosotros somos Visión Tecno. Para quienes aún no nos conocen, nosotros somos una empresa de tecnología la cual lleva más de 15 años de experiencia ayudando a empresas de todo tipo de segmentos automatizando sus procesos por medio de las aplicaciones de Soho. Somos partner premios certificados y acompañamos a las empresas en todo este viaje de automatización. Hoy nos enfocaremos en Soho Analytics, el cual será presentado por nuestra experta Yelisa. Esta aplicación es ideal para tomar decisiones basadas en datos y poder hacer reportes automatizados. Sin más, le doy la bienvenida a Yelisa y esperamos que disfruten mucho este espacio. Listo, hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Yelisa Mosquera, actualmente analista de proyectos de Visión Tecno. Es un gusto presentarme y darles la bienvenida a este espacio donde vamos a aprender un poquito más de Soho Analytics. Vamos a ver para qué sirve esta plataforma y pues les voy a mostrar un recorrido general para que podamos conocer un poquito más y podamos integrar esta herramienta en nuestras compañías. Listo, sin más, vamos a comenzar. Inicialmente, esta es la orden del día. Vamos a conocer conceptualmente qué es Soho Analytics, cuáles son sus fundamentos, sus características más importantes y hacia qué segmentos pues está guiado. Vamos a hacer una ejemplificación de carga y conexión de datos dentro de la plataforma y finalmente vamos a hacer un caso práctico donde vamos a tener diferentes gráficos, tablas e informes para que podamos observar cómo funciona la herramienta. Espero la información sea muy útil para ustedes y comencemos. Listo. Para iniciar, ¿qué es Soho Analytics? Básicamente es una plataforma de inteligencia empresarial. Nos sirve mucho para el análisis de datos y nos permite, pues, como analizar dichos datos como venimos mencionando, y con esto podemos visualizar, descubrir información y tomar decisiones en base a los mismos, ¿cierto? Ya está enfocada más que todo en conectar los datos de diferentes fuentes. Ahorita les voy a mostrar el gran número de fuentes que tenemos para conectar con la herramienta. También podemos crear muchos reportes y muchos tipos también de dashboard interactivos. Podemos analizar muchas tendencias, KPI, según la información que queramos observar. A partir de todo lo anterior, vamos a tomar decisiones informadas que nos permitan, pues, llevar al máximo nuestros negocios y, pues, esa es como la idea. Desarrollarla es una muy buena herramienta que nos va a permitir como transformar muy crudos en una información muy valiosa. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la herramienta? Soho Analytics organiza los datos en diferentes espacios de trabajo. Los espacios de trabajo los podemos traducir como carpetas al interior de la herramienta que nos va a permitir como organizar toda la información para, pues sí, valga la redundancia, darle un orden coherente teniendo en cuenta. Y tenemos los paneles que vienen siendo el conjunto de todos estos informes que nos llevan como a una vista llamada dashboard, ¿cierto? Em, Esta es básicamente como una visión integral de todos los datos según lo que queramos observar. Y otro elemento clave es el modelado de datos. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta la modelación que se haga con dichos datos, vamos a poder generar informes
con información muy acertada y los gráficos a su vez van a tener dicha información acertada. Entonces vamos a continuar con los casos de uso, ¿cierto? Bueno, inicialmente Soho Analytics se adapta a diferentes escenarios, tanto empresariales, pues como le hemos venido diciendo, toma decisiones inteligentes. Entonces, hay 4 casos de usos que pueden ser muy relevantes para la herramienta. El primero es el análisis de marketing, porque tenemos como una integración principalmente con las herramientas de marketing que también hacen parte del ecosistema de Soho, en este caso Marketing Automation, ¿cierto? Pero también tenemos herramientas, por ejemplo, Google Analytics. Esto nos va a permitir evaluar el cumplimiento, el rendimiento de dichas campañas que tengamos por estos canales y podemos administrar como la adquisición de estos datos y ver qué tal están funcionando. Tenemos un segundo caso de uso que es la gestión de proyectos. Esto se puede integrar directamente con Soho Projects. Algunos de ustedes conocerán esta herramienta y es básicamente, sí, para observar las métricas claves y la optimización de toda la ejecución que se haga al interior de un proyecto. También vamos a tener la investigación de mercado. Soho tiene una aplicación adicional también que se llama Soho Survey, que está más enfocada en las encuestas y estos estudios como del mercado nos van a llevar también a obtener insights como muy valiosos para acerca de los clientes y también acerca de los competidores en caso de ser necesario. Y finalmente, pues tenemos el análisis de Big Data, que es como la capacidad de manejar un gran volumen de datos, ¿cierto? Eso proviene, puede ser de diferentes fuentes, teniendo en cuenta que es importante conectar dichos datos y esto nos va a dar una facilidad de analizar estos macrodatos. Entonces tenemos por aquí cuáles son las mejores prácticas, principalmente guiadas a optimizar el potencial de Soho Analytics. Entonces, inicialmente tenemos el modelado de datos. Nosotros podemos tener un sinfín de bases de datos, pero es muy importante hacer un modelo con estos metadatos que nos permitan conectar y al momento de nosotros generar cualquier tipo de informe, gráfico y demás, la información sea tanto coherente con lo que necesitamos visualizar, coherente con los datos que tenemos y que sea una información confiable. Por eso es tan importante que el modelado de datos se dé de forma, no digamos perfecta, pero sí muy eficiente porque eso nos va a permitir tener información de calidad. También tenemos en sus mejores prácticas esas visualizaciones efectivas. Como tenemos tantos tipos de gráficos de torta, histogramas, gráficos de mapa, gráficos de dispersión, de burbuja y muchos otros que les voy a mostrar más adelante, es importante elegir el gráfico adecuado para que nos muestre la información adecuada y pues podamos considerar como el potencial de cada uno de los gráficos según lo que queremos observar. Vamos a continuar con la automatización. ¿Por qué es importante la automatización? Porque una vez construido un informe, no vamos a tener que estar yendo todo el tiempo a Soho Analytics a hacer modificaciones, al no ser que sea muy necesario, pero la idea siempre va a ser construir un gráfico estable a lo largo del tiempo, con sus bases de datos, con sus visualizaciones y que esa automatización se tenga al nivel de que los datos lleguen correctamente, que las visualizaciones no se vayan a dañar y que podamos tener como, sí, la automatización del dashboard o del informe a lo largo del tiempo para tomar las decisiones. Y finalmente, en estas mejores prácticas tenemos una colaboración segura. Soho Analytics nos da la posibilidad de compartir nuestros informes, nuestras visualizaciones, tanto al interior de las compañías como en la parte externa, ya sea, no sé, que hacemos un gráfico o un informe generalizado para el público
algún segmento de clientes, también vamos a poder generar compartir esta información. Finalmente, tenemos por aquí cuáles son las conexiones de datos principales, ¿cierto? Tenemos inicialmente algunas de las aplicaciones de Zoho, de las más importantes. El CRM es una de las opciones como más utilizadas. Tenemos Zoho Desk, Zoho Projects, Zoho Books y todas esas herramientas que son de uso un poco más constante. Vamos a tener como una sincronización que encaja perfectamente entre Zoho Analytics y las mismas herramientas de Zoho que nos van a ayudar a potencializar tanto las herramientas que venimos usando, a potencializar Zoho Analytics y a considerar qué decisiones importantes tenemos que tomar con respecto a alguna de ellas. Entonces también tenemos otras opciones que vienen siendo de forma externa, por ejemplo, los archivos locales, que es como el típico uso, por decirlo de alguna manera, que sería un archivo de Excel, un archivo CSV, entre otros. Tenemos también fuentes web, que vienen siendo aquellas que hacen parte de URLs públicas. Y también tenemos, muy importante, almacenamiento en la nube, ya sea Google Drive, OneDrive, un SharePoint, y también entre estas, las bases de datos. De igual manera, más adelante les voy a mostrar cómo se hace el cargue desde las diferentes opciones de conexión. Y en esta ocasión, pues nos vamos a ir a Analytics, les voy a mostrar un caso práctico donde vamos a tener un caso de importación de datos, vamos a poder crear informes y dashboards y les voy a mostrar también cómo podemos compartir y colaborar con los miembros, tanto de la organización como miembros externos. Entonces, les voy a mostrar la interfaz de Zoho Analytics. Inicialmente, esto es Zoho Analytics, este es el inicio de todo. Básicamente, lo que vemos en pantalla son las áreas de trabajo que se traducen, como les dije con anterioridad, como en carpetas de conjuntos de datos que nos van a permitir tener la información mucho más organizada y segmentada. Entonces, en este caso, tenemos áreas de trabajo de marketing automation, de Zoho CRM, página de Facebook, Zoho Desk, y les voy a mostrar un caso de cómo cargar datos desde un archivo de Excel. Bueno, entonces, cuando nos vamos al botón de importar datos, nos muestra todas estas opciones para cargar información de forma nativa. Entonces, tenemos archivos locales, direcciones desde la web, almacenamiento en la nube, algunas bases de datos, traer información de otros espacios de trabajo en caso de que necesitemos combinar información que esté separada. Tenemos algunas de las aplicaciones de Zoho, Salesforce también, redes sociales, bases de datos y así en general. Estas son todas las opciones que tenemos para cargar datos de forma directa con Zoho Analytics. Entre las más populares podemos ver que es la unidad local, pero vemos por aquí archivos en la nube y bases de datos, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a escoger un archivo de Excel, le vamos a dar un nombre al espacio de trabajo, vamos a llamar Webinar Analytics. Y vamos a escoger el archivo. A esto también le podemos dar una descripción en caso de ser necesario, por ejemplo, decir qué contienen estos datos o por qué es importante. Al escoger el archivo, él nos toma automáticamente el tipo de archivo como Excel y vamos a continuar. Entonces aquí en lo que nos va a mostrar es la base de datos, como la hoja. Entonces vamos a continuar, esta es como la primera vista. Y finalmente nos va a llevar a un apartado donde vamos a poder modificar el nombre de la tabla, podemos ponerle base de datos.
Vamos a tener la opción de si la primera fila es el nombre de la columna, en este caso aplica, y vamos a tener las opciones de las columnas de este archivo. Entonces, si yo en este caso necesitara únicamente los datos correspondientes al puerto y a la ciudad, yo puedo quitarle la selección a océano y a la distancia. Pero en este caso vamos a subir toda la base de datos y entonces le vamos a dar crear. Él finalmente nos va a mostrar un resumen de cómo se dio la importación, de cuántas columnas de las que seleccionamos se cargaron y finalmente cuántas filas. En este caso, la importación se hizo de forma correcta. En caso de que se haya omitido información o algunos campos, la plataforma también nos va a decir eh, como sincronización parcial o nos va a decir que hay un error en la carga de los datos. Entonces, vamos a cerrar y él nos va a llevar automáticamente a dicha base de datos. Listo. Ya con esa información es donde nosotros vamos a poder empezar a hacer cualquier tipo de gráfico, modelo y demás. Digamos que esta es una opción muy simple o muy fácil, pero también les voy a mostrar cómo se sincroniza una base de datos o una herramienta directamente de Soho. Entonces, en este caso podemos escoger Soho Projects. Él nos da como un sinapsis de configuración y demás, como diciendo autentique la cuenta. La autenticación principalmente se da cuando la herramienta no es de Soho. Por ejemplo, yo voy a sincronizar Google Drive. Entonces, lo primero que debo hacer es iniciar sesión en Google Drive, pero en este caso, al ser una herramienta del mismo ecosistema, pues no lo vamos a necesitar. Bueno, en este caso es importante tener en cuenta que cuando un espacio de trabajo ya está generado, solo se va a poder sincronizar una vez. Entonces, en este caso nos muestra ese error. Vamos a ir a verificar dónde está esta información. Tomemos otra aplicación de Soho, podemos tomar 6IQ. Al parecer todas ya están sincronizadas. Soho Books. Listo. Inicialmente nos va a mostrar pues a qué organización pertenece. Esto es un demo el que estamos usando, entonces no estamos como revelando información de ninguno de nuestros clientes. Vamos a continuar. Y entonces él en primera instancia nos va a mostrar los módulos y los campos. Entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de escoger respecto a qué módulos, qué campos necesitamos llevar. Por ejemplo, el módulo de departamentos. Entonces aquí es importante tener en cuenta que hay unos campos que se llevan por defecto, como el ID, el nombre, y vamos a tener que escoger los adicionales, por ejemplo, el código del departamento, el ID del jefe del departamento, una descripción, así en general. Y así por cada uno de los módulos vamos a ir diciendo, bueno, esta información me sirve, esta también, por ejemplo, qué artículos, entonces necesito este y categoría del producto. ¿Por qué tenemos la posibilidad de escoger cada uno de los campos? Porque hay datos que son graficables y hay otros datos que no. Por ejemplo, un correo electrónico. Si no necesariamente lo necesitas para un gráfico o mejor dicho una tabla, pues un correo electrónico no es un dato que se pueda graficar, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso tenemos esta opción de escoger qué
campos podemos seleccionar. Y también es muy importante seleccionar la frecuencia. Entonces, tenemos frecuencia diaria, es decir, de indicarle a la plataforma a qué hora del día va a hacer una sincronización. Nosotros le podemos decir todos los días a las 7 de la mañana en punto, genera la sincronización de datos para que yo pueda observar el informe todos los días a las 8. Yo ya sé que esa información va a estar sincronizada y con los datos frescos, por decirlo así. Pero también, en caso de ser necesario, tenemos una frecuencia más acortada que viene desde 1 hora, es decir, cada hora se puede hacer una sincronización de datos y nos permite hasta máximo 12 horas. Y es el caso de no querer generar una sincronización. Entonces, en este caso, digámosle cada día a las 7 de la mañana. Vamos a crear y él nos va a llevar a un panel donde nos va a indicar que se va a hacer el cargue de los datos. Como es una primera vez, él se va a demorar mucho porque tiene que ir a Soho Books y empezar a jalar todos esos datos uno por uno y a generar las bases y posteriormente el diagrama modelo. Entonces, como esto se va a demorar un poquito, yo voy a duplicar esta página para continuar. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a un espacio de trabajo que ya está previamente sincronizado y les voy a ir mostrando cómo se generan los gráficos, el modelado de datos. Listo. Entonces, son los datos del CRM y voy a tomar como ejemplo la base de datos de interesados. En este caso se llama interesados, muchos de ustedes lo llaman leads, lo llaman candidatos, posibles clientes, pues son sinónimos. Y la información de la herramienta llega así. Cada campo hace referencia a una columna. Entonces, anteriormente les estaba diciendo que era muy importante tener en cuenta el modelado de datos. En este caso les voy a mostrar cómo se genera el diagrama modelo al interior de Zoho Analytics de forma automática. En este caso, él nos va a mostrar que esta base de datos de interesados está conectada con la base de contactos, de oportunidades, miembros de campaña, las notas de los posibles clientes, información de la descripción, las cuentas, usuarios y demás. Listo. Me va a volver. Y entonces, a partir de toda esa información es donde nosotros podemos empezar a generar gráficos. Entonces, aquí en el símbolo de Max tenemos la opción de vista de gráficos. Vamos a seleccionar en este caso. Él siempre nos va a mostrar la tabla base, en este caso interesados, pero podemos desplegar y ver las otras opciones de datos que tenemos. Continuamos con interesados. Y como ven, él automáticamente nos va a traer toda esta información, que es importante también tener en cuenta por el modelado de datos que como seleccionamos la base de datos de interesados, nos va a traer también las bases que están conectadas en el modelo. Entonces, en este caso, usuario, cuentas, contactos, oportunidades y así sucesivamente. Entonces, en este caso, podemos seleccionar una variable, el sector, y es lo primero que nos va a generar es un gráfico de torta, ¿cierto? Pero tenemos muchas opciones. Entonces, tenemos un gráfico de aro, que es más o menos lo mismo. Tenemos un gráfico semicircular y tenemos un gráfico de semianillo. Pero tenemos gráficos de línea, y así sucesivamente con líneas con marcadores, líneas suavizadas con marcadores, líneas de paso, que vienen siendo un poquito más rígidas, por llamarlas de alguna manera. Vamos a tener gráficos de barras y así sucesivamente con todas estas opciones.
porque hay unos gráficos que nos aparecen inhabilitados, porque digamos que el dato que en este momento seleccionamos, que es el sector, no aplica para un gráfico apilado. Para el gráfico apilado tendríamos que tener por lo mínimo dos variables diferentes para poderlos organizar. Entonces nos va a inhabilitar esta opción de forma predeterminada, pero tenemos estas otras opciones: gráfico de burbuja, gráfico de dispersión, que era el anterior, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, el sector, si nosotros queremos darle como un plus estético o darle un plus para poder interpretar mejor los datos, podemos hacer lo siguiente. Entonces, yo me puedo llevar la misma variable sector al campo de color. Al darle clic, él automáticamente le va a dar un color a cada una de las burbujas para hacerle la diferenciación de datos. ¿Qué podemos hacer también? Porque aquí no hay nada que nos indique el número a simple vista. Cuando uno pasa el mouse, pues te dice, este agropecuario es 4, el sector construcción es 3. Entonces podemos llevar al texto y darle la opción de que nos haga un recuento. Entonces, nos va a tomar el recuento dentro de cada una de las burbujas del valor correspondiente. También podemos tener gráficos filtros al interior de los gráficos. Entonces, estos filtros lo que nos van a ayudar es a decir, quiero ver X información y por favor omíteme Y información. Entonces, están dos tipos de filtros: los filtros de usuario, que son los filtros, valga la redundancia, con los que los usuarios que acceden al dashboard, informe, tablero y demás, pueden como jugar con la información referente a lo que quieren ver, pero también tenemos un filtro interno que nadie va a ver y podemos decirle, ¿sabes qué? Inclúyeme solo en el sector agropecuario, construcción, industrial, porque esa es la información que para mí en este caso es relevante. Entonces, al darle a aceptar, él solo nos va a mostrar dichos valores. Y si yo, por ejemplo, le pongo la misma variable de sector en el apartado de filtro de usuario, podemos hacerle una edición y decirle, ¿sabes qué? Muéstrame este componente como una selección única. Es decir, que en el momento en el que yo vaya a filtrar, solo tengo la opción de escoger o agropecuario o construcción o industrial. Pero tenemos también la opción múltiple que nos diga, puedo ver dos de ellos o los tres simultáneos o uno en caso de ser necesario. Le voy a dar casilla de selección múltiple para mostrarles y vamos a darle un nombre a este gráfico. En este caso lo vamos a llamar sector de interesados y lo vamos a guardar. En este caso se tienen carpetas. Nosotros podemos crear una carpeta adicional. Yo por aquí tengo una creada para el webinar y le vamos a dar a aceptar. Entonces, nosotros al momento de darle clic en el apartado de modo vista, vamos a poder ver cómo finalmente quedaría este informe. Entonces, tenemos el filtro que les estaba mostrando anteriormente y le voy a decir solo, ¿sabes qué? Solo muéstrame lo relacionado a construcción y nos va a mostrar esa única relación, o muéstrame construcción e industrial. Listo. Y se va a ir expresando la información. También, ¿qué podemos hacer en este caso? Poner diferentes campos de este caso del CRM de forma simultánea. Entonces, que me traiga el estado y que me traiga la, la fuente, puede ser también. Darle a aceptar, va a quitar este texto. Entonces, miren que en este caso lo que nos genera automáticamente es como
el mejor tipo de gráfico según los datos que estamos ingresando. Entonces, miren que en este caso ya me aparece habilitado la barra apilada. Entonces, él nos va a mostrar que por cada sector tengo estos diferentes estados. Vamos a poder relacionar, por ejemplo, en el estado, bueno, mejor el sector, siento que es más eficiente, el recuento. Y dentro de cada cajoncito nos va a ir mostrando la información correspondiente. Esta información también se puede ver de forma vertical o vertical al 100%, es decir, que se muestre completo y solo muestre la diferenciación. A estos gráficos también les podemos hacer una configuración o ajustes, que digamos, por ejemplo, no me gustan estos colores porque quiero usar los colores corporativos de nuestra compañía, lo referente a nuestra marca. Entonces vamos a seleccionar y le podemos decir cambiar el color de la leyenda y podemos tomar un color adicional, en este caso un amarillo, y así sucesivamente con los colores restantes. Listo. ¿Qué otra cosa nos permite configurar cada uno de los gráficos? Los ejes. Si queremos de pronto un rango, si queremos determinar una fuente, un tipo de letra en específico para darle a los nombres, si queremos que en el eje X la información sea de forma horizontal como está en este momento, pero también lo podemos tomar vertical o inclinado así hacia la derecha o en zigzag, pues que es como uno más abajito y así sucesivamente. Entonces, bueno, en este caso voy a dejar este gráfico así y les voy a mostrar algo que también es muy importante, que son las tablas. En este caso vamos a seleccionar vista dinámica, que es lo más parecido como a una tabla dinámica de Excel. Vamos a tomar otra base de datos, tomemos oportunidades y vamos a darle a aceptar. En este caso, ¿qué información sería importante tener acerca de una oportunidad? El nombre, ¿cierto? Entonces nos va a ir seleccionando el nombre de la oportunidad, quién es el propietario de la oportunidad, en qué fase está dicha oportunidad, cuál es el tipo de la oportunidad. Entonces todo esto lo vamos a ir agrupando en filas y la información se va a ir mostrando según lo que tenemos. Podemos reordenar estas filas, entonces podemos poner el propietario primero. Entonces nos vamos a la primera gestión inmobiliaria, el nombre, en qué fase está y en qué tipo. También que podemos poner aquí cuáles son los ingresos esperados respecto a la oportunidad. Entonces, ya que es un dato numérico, lo vamos a poner en el apartado de datos. Entonces, también le podemos decir qué tipo de información o cómo quiero ver. En este caso sería suma, pero podemos ponerle el valor máximo, el valor mínimo, promedio, toda esa parte estadística como desviación estándar, mediana, moda, percentil, varianza y así sucesivamente. El recuento simplemente es 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y el recuento diferenciado, pues el mismo recuento, pero teniendo en cuenta las diferencias de los campos. Vamos a seleccionar la suma y vamos a darle clic en generar la dinámica. Entonces, él nos va a mostrar cuáles son los ingresos esperados teniendo en cuenta dicha oportunidad, la fase, el tipo. Entonces, así sucesivamente vamos a poder ir generando las tablas dinámicas. Entonces, también podemos agregar una fórmula al interior de las tablas. En este apartado que hay aquí en los datos, le podemos decir que nos haga una fórmula básica. Podemos tener en cuenta, por ejemplo, aquí nos salen qué columnas, que nos traigan los datos esperados. Es importante saber que deben ser datos numéricos
porque no puedes seleccionar o como multiplicar el tipo con la fase. Vamos a buscar otro dato numérico que nos sirva, el importe. Vamos a ponerlo antes de los ingresos esperados. Entonces, también que les muestro, esta partecita gris es como el total o subtotal, mejor dicho, de cada uno de los apartados de oportunidad. Esto lo podemos quitar. Entonces, aquí en la parte de mostrar o ocultar, podemos simplemente decir los totales y que en las columnas nos oculte esta información y ya la tabla se va a ver un poco más prolija. Vamos también a poder ordenar esta información según ya sea alguna de las columnas, entonces ya sea de forma ascendente, forma descendente, así con cada una de ellas y de forma personalizada. Es decir, yo primero quiero ver gestión inmobiliaria y después quiero ver visión tecno, o si no, primero póngame visión tecno y así. Simplemente se aplica y se hace el orden. Entonces, estamos en la parte de las fórmulas que se hacen al interior de Analytics. Entonces, en este caso, le podemos decir, súmeme el importe más los ingresos esperados. Y hay que darle un nombre. En este caso, lo voy a llamar importe más ingresos. Vamos a guardar y él automáticamente nos va a generar un campo adicional debajo de estos datos de la columna que nos van a hacer eh, pues la suma respectiva. También que es importante darle un formato a los números según la información como la queramos ver. Por ejemplo, me voy a ir aquí a la configuración que tengo justo al lado de la variable y le voy a seleccionar formato. Si yo quiero simplemente no ver posiciones decimales, le puedo decir 0. Pero si yo necesito por lo menos 1, 2 o hasta 10, puedo obtener esa información. Entonces, en este caso, voy a darle 0. Si yo quiero que el sistema me determine por ciertas unidades, en este caso miles, 100.000, millones, 10.000 millones, y así sucesivamente. También podemos darle el apartado o cómo separar por milésimas. En este caso, teniendo en cuenta que el decimal es punto, le podemos decir que la milésima es coma. Entonces, como pueden ver, aquí el número simplemente está completo. Entonces, al darle a aceptar, nos va a separar por coma la información. Entonces, es más fácil de leer. Y así sucesivamente con todos estos datos. También vamos a guardar esta tabla, entonces la vamos a llamar ingresos por oportunidad. Vamos a guardar y lo vamos a llevar a la misma carpeta webinar. Listo. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que todos los informes, gráficos e información que nosotros queramos llevar a un dashboard, lo tenemos que hacer de forma separada. Es decir, que si yo quiero una tabla para los ingresos por oportunidad, otra gráfica que me diga las fechas de ingreso de las oportunidades o la gestión que se ha hecho con cada una de ellas. Todas esas gráficas las vamos a tener que generar de forma independiente para posteriormente construir el dashboard. Entonces les voy a mostrar cómo se genera dicho. Entonces nos vamos a ir al más nuevamente y le vamos a dar panel de control. En este panel de control nos van a aparecer como todas las gráficos, vistas y demás que tengamos cargadas dentro del espacio de trabajo. Yo les voy a mostrar un adelantico que yo tengo para este webinar para evitar como congelar tiempos. Y esto es básicamente lo que uno puede construir. Diferentes tipos de gráficos, de barras, de torta, esos widgets que son como conteos que se pueden hacer, entonces cuántos interesados tenemos actualmente,
cuántos de esos interesados fueron generados en qué mes o en qué fecha. En este caso, mayo 2025, pero el inmediatamente anterior sería septiembre del 2004. Entonces, hace la comparación de el último mes con el actual, entonces nos va a mostrar que hubo un aumento de interesados generados. También vamos a poder tener cuántos interesados hemos convertido, ya sea cuentas, oportunidades, clientes y demás, ¿cierto? Entonces, yo le voy a dar en editar diseño. Listo, volví. Listo, ahora sí. Qué pena con ustedes. Hubo una caída momentánea en la red, pero continuamos. Entonces, tenemos los elementos, entonces tenemos títulos, podemos poner párrafos, en el caso de que queramos indicar un texto largo, podemos tener un texto adicional, imagen, también es muy importante las imágenes, entonces simplemente tenemos que arrastrar y cargar desde nuestra fuente. Entonces, en este caso, voy a cargar el logo de Visión Tecno y lo voy a seleccionar. Le voy a dar insertar y yo a esto le puedo dar el tamaño según lo que yo necesite o considere. Lo voy a poner en este apartado. Listo. Entonces tenemos imagen, tenemos widgets. ¿Cómo se generan los widgets? Aquí tenemos el apartado de widgets y le vamos a decir, me lo voy a llevar aquí que tengo un espacio. Lo voy a alar y le voy a decir, le voy a indicar la columna que quiero y que necesito que haga con dicha columna. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar oportunidades y le podemos decir que sume los ingresos esperados. Bueno, ya tenemos ingresos esperados, el importe. Y que lo agrupe por, puede ser hora de creación. Entonces, la hora de creación nos da la opción de que lo agrupe por año, por trimestre, por mes, por semana, la fecha completa o la fecha con la hora. En este caso, le vamos a decir mes y año. Entonces, él nos va a traer esa suma de forma automática, pero también tenemos otro tipo de plantillas, las que comparan los valores como las que les mostré anteriormente. Este gráfico semicírculo que hace como las veces de notar cuál sería como una meta a cumplir y así sucesivamente. Entonces, a esto también le podemos filtrar información. Por ejemplo, yo le puedo decir que las oportunidades no me traigan según según la fase. A ver, listo. Y voy a seleccionar simplemente todo lo que esté aprobado en negociación y en prospección. Entonces, el gráfico se va a ir alimentando y simplemente nos va a mostrar los datos. Entonces, lo voy a correr para que quede en su sitio. Y así sucesivamente con los demás gráficos. Tenemos las oportunidades por fase. Esto es un gráfico de mapa y les voy a mostrar también cómo se traen los informes que construimos anteriormente. Entonces, en este caso, vamos a la parte de informes y venimos a seleccionar la carpeta. En este caso, va a traer los ingresos por oportunidad y lo voy a localizar aquí abajo. Entonces, finalmente nos quedaría un tablero más o menos así, ¿cierto? Teniendo en cuenta que esto es según la información que quieran ver cada uno de ustedes. Esto se ajusta y digamos, esto es nuestro dashboard, que es importante también los filtros. Entonces yo aquí le voy a decir agregar filtros de usuario. Muy importante, los filtros de fecha. Este apartado es como expandir. Y le podemos decir, tráigame un filtro de oportunidades
Se me perdió. Que sea la fase de la oportunidad. Y lo voy a poner más grandecito. Entonces voy a guardar esta información y al darle modo vista, vamos a tener como el panel o la visualización que tendrían cada uno de las personas que vayan a ver los tableros o los informes seleccionados. Entonces, esta es como la información, el título, los widgets, los gráficos y toda esta información. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Simplemente filtrar según el sector. Entonces podemos seleccionar el sector hotelero. Entonces nos va a ir mostrando la información con respecto a cada uno de los filtros que vayamos seleccionando. Y finalmente, ¿cómo compartimos estos informes? Entonces les damos en compartir y tenemos la opción de simplemente compartir a los miembros de nuestra compañía que tengan el mismo dominio. Entonces simplemente sería como de indicarle cuáles son los correos electrónicos de cada uno de ellos y les indicamos qué permisos les queremos dar, si solo el lector o que también puedan editar, modificar, exportar información, ver datos subyacentes y así sucesivamente. Y si nosotros simplemente queremos tener este dashboard al público para nuestros clientes, sería un enlace permanente donde vamos a indicarle que si necesita hacerse inicio de sesión o acceder sin inicio de sesión, le podemos establecer alguna contraseña de acceso que pueda ser, no sé, el nombre de la compañía o establecer una caducidad, es decir, puedes verlo durante un mes o así sucesivamente. Vamos a darle cancelar y bueno. Esto es Analytics en resumen. Eso es lo que podemos hacer con la herramienta. Hay muchas más formas de aprovecharla, de conocer cosas nuevas. Entonces, sí, espero tengan muchas preguntas. Las vamos a ir contestando a continuación. Listo, voy a ir al chat. Listo, por aquí dice Nasli, que maneja Siesta y pues, que si se puede sincronizar con el programa. Entonces es importante venir a verificar cuáles son las opciones y describirle. En este caso, no es una de las opciones que tiene Soho Analytics dentro de sus sincronizaciones nativas. Pero podemos conectar también la base de datos como lo indica Jaime. Listo, por ahora vamos a qué capacidad de inteligencia artificial tiene Soho Analytics. Bueno, algunos de ustedes probablemente conocerán SIA, que es la inteligencia artificial directamente de Soho. Aquí tenemos como la opción de la CIA. Aquí básicamente vamos a poder tener tanto hacerle preguntas que él simplemente nos genere. Bueno, él se demora un poquito cargando, listo, ya cargó que él va a tomar como preguntas frecuentes y las va a listar aquí o nos va a dar recomendaciones. Entonces, si yo le digo, recomiéndame el recuento del estatus, él nos va a generar automáticamente un gráfico. Entonces, simplemente en este caso es un widget, entonces el recuento del estatus es este. Y él nos va a ir mostrando diferentes opciones. ¿Por qué? Porque va filtrando y va mostrando más información. Y también tenemos el modo conversación. Entonces, le damos la opción. En este caso nos indica que está solo disponible en inglés, pero tú le puedes ir preguntando según lo que necesites saber. Que también es importante, por ejemplo, en los gráficos, que nos saque conclusiones. Aquí está el apartado de CIA. Entonces, decirle saca conclusiones, vamos a darle omitir a este panel y nos va a ir mostrando como toda la información referente a la información, valga la redundancia, que tenemos dentro del cuadro. Listo. Entonces,
Así se usa la inteligencia artificial dentro de la herramienta. Es muy útil, la verdad, principalmente para sacar conclusiones en caso de que pues necesitemos información adicional acerca de los datos y demás. Silvia pregunta, ¿no le queda claro si los informes que ya se puede mantenerlos confidenciales? Sí. Si tú creas un espacio de trabajo, puedes simplemente no darle permiso a ningún otro miembro de la organización y mantenerlo solo para ti y simplemente no compartirlos, simplemente se van a relacionar solo en tu perfil. Después de crear un informe, ¿cuánto es el tiempo mínimo que se puede sincronizar la actualización? La actualización de los datos, si a esa actualización te refieres, el mínimo es 1 hora, ¿cierto? Tenemos la opción de hacer una sincronización manual, que es darle aquí y decirle sincronizar ahora. Él se demora aproximadamente, pues depende de los datos y del volumen, 1, 2, 3, 5 minuticos, si es un volumen muy grande, hasta 10. Dependemos pues también como del volumen, como les vengo diciendo, pero la opción en este caso como mínimo sería 1 hora. Entonces, él va a venir a traer toda la información adicional del CRM en este caso cada hora. Entonces, le podemos indicar 1 hora. Y lo más grande es 12 horas, es decir, 2 veces al día y pues cada día. Sí, el webinar está siendo grabado, nosotros les vamos a compartir la grabación. Y se puede conectar con OpenAI. Eh, digamos que la CIA está directamente relacionada con OpenAI, pero CIA es de Soho. No tenemos como la opción todavía de decirle, conéctame con ChatGPT, todavía no. Pero CIA sí está muy relacionada con ChatGPT. Por aquí pregunta Silvia, ¿y si el espacio de trabajo que estoy usando fue creado por alguien más, puedo mantener el informe solo para mí? Sí, teniendo en cuenta de que no vas a compartir la información con nadie más. Pregunta Laura, ¿cuál es la diferencia entre Power BI y Analytics? Pues digamos que la diferencia no es mucha. Yo tengo como la oportunidad de haber usado también Power BI y es básicamente que Analytics viene de Soho y Power BI es de Microsoft, pero se usan de forma muy similar, están, digamos que construidas en base al mismo objetivo y pues sí, esa sería como la diferencia principal, que una es de Soho y la otra es de Microsoft. Claramente son diferentes, pero no es lo mismo. Que si podemos exportar la base de datos de Soho, sí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la base de datos de los interesados, tenemos el apartado de exportar y nos da las siguientes opciones, CSV, Excel, PDF y así sucesivamente. Y también podemos exportar no solo la base de datos, sino el informe. Lo podemos exportar ya sea, no sé, como una foto. Y sí. La herramienta tiene algún número en cuanto al registro de una base de datos, por ejemplo, Big Data. Sí, ella tiene un límite, pero no recuerdo el número exacto. Me corcharon esta vez.
pero sí tiene límites de acuerdo a la versión. Depende también qué tantos datos maneje, pero él suele soportar, digamos, un gran volumen de datos que vengan en las aplicaciones de Soho de forma simultánea. Es decir, yo tengo datos de CRM, Desk, Projects, él los suele soportar. Se pueden modificar los datos de las tablas si hay errores. Aquí es importante tener en cuenta algo. Si nuestros datos vienen de forma errónea, lo principal o lo que yo haría sería ir a la plataforma, podemos decir, por ejemplo, CRM y decirle o buscar el dato del registro que está mal para que él llegue de forma limpia y que el problema no se siga presentando. Pero Analytics también tiene una opción que se llama preparar datos, que es básicamente hacer una revisión completa de todos los datos, de cuál es su condición, qué tal están, y pues a partir de eso hacer una modificación en caso de ser necesario, por ejemplo, reemplazar datos, eliminar espacios, cambiar nombres, en caso de que queramos poner alguna tilde adicional, eso lo podemos hacer, pero principalmente se puede hacer con columnas. Si yo tengo una celdita de un dato que esté mal hecho, lo importante sería ir a la plataforma principal para traer la información limpia. Entonces, bueno, en este caso se nos está acabando el tiempo. Voy a responder algunas de estas últimas preguntas. En relación costo-beneficio, ¿cuál sería la opción de escoger Soho Analytics? Pues depende de tu empresa, de tu compañía y de lo que quieras lograr. Digamos que Soho Analytics tiene la ventaja de si tú vienes trabajando con Soho, pues vas a estar como en la mejor versión de la herramienta. Ya eso depende como de tu compañía. Listo. Nos quedan 3 minuticos. Nos vamos a despedir de ustedes. Si tienen más preguntas, no las pueden comunicar a los contactos que tenemos en pantalla. Espero les haya gustado. Espero haya sido un espacio bastante fructífero y pues espero también usen Soho Analytics.